tal? Aquí estamos en una nueva semana política, el programa del Mostrador Televisión, donde conversamos, dialogamos, interactuamos sobre política y otros temas. Aparte de nuestro Mirko Macari, gran polemista de la plaza, tenemos hoy día un invitado muy especial, Fernando Paulsen, que tengo el privilegio de hacer de conductor y él de panelista. La venganza. La venganza del negro. Cambio de roles, no sé si han jugado a eso. Bienvenido, Fernando. Un placer. Gran periodista, conductor de radio, televisión, en fin, figura demasiado conocida como para presentarlo más. Hoy día hay mucho tema, pero hemos decidido conversar fundamentalmente de dos. Uno, el tema evangélico y la política en Chile. Y el segundo, por supuesto, estamos ya en septiembre, acaba de pasar el 11 de septiembre, y es ineludible hablar del tema de los militares, del secreto, no secreto, de las violaciones de derechos humanos. En fin, ese es el segundo tema. A ver si nos alcanza el tiempo. Partamos, Fernando, ¿qué te parece por el tema de los evangélicos y la política en Chile? Tú hiciste una editorial, no sé si ayer. El lunes. El lunes en la revista, es decir, en la radio La Clave, donde tenemos nuestro programa El Mostrador en La Clave. Justo antes del programa, Fernando hace una editorial y fue, a nuestro entender, muy lúcida, y por eso nos interesaría conversar sobre ello. Bueno, el tema de lo que ocurrió en el Te Deum evangélico es bien especial por dos razones. Una, porque a diferencia del Te Deum católico, el Te Deum evangélico todavía tiene una característica de no, si tú quieres, una formalidad explícita anclada en la institucionalidad del gobierno chileno, como sí la tiene el Te Deum católico, donde ahí hay una relación muy estructurada ya, muy sólida, histórica, de la Iglesia Católica, que ahora lo amplió a varias otras iglesias en un Te Deum ecuménico, donde se invita y el presidente o presidenta de la República acuden como Estado a eso. En el caso del Te Deum evangélico, que se inició a partir de, y eso lo contaba yo en la editorial, el Te Deum evangélico nace como una reacción de Augusto Pinochet a la posición que toma particularmente el cardenal Raúl Silva Enrique respecto a las violaciones de derechos humanos después del golpe militar, parte del año 75. Y es bien sintomático lo que ocurre porque teniendo a un grueso de la Iglesia Católica tomando la bandera de las víctimas de la dictadura, viene esta idea por parte de una serie de iglesias evangélicas, no todo el mundo evangélico, pero una serie de iglesias evangélicas, de compensar, equiparar el apoyo religioso con un Te Deum evangélico, que lo coloca el año 75. Un mes después del Te Deum evangélico, también lo contaba la editorial, un mes después del primer Te Deum evangélico con Pinochet yendo y varias personas, obispos de la época de determinadas denominaciones, Pinochet y la Junta. Apoyando, y la Junta, Pinochet expulsa a Helmut Frenz, que era el obispo luterano, presidente del Comité Pro Paz en Chile. Que era el antecedente de la Vicaría de la Solidaridad. A raíz de la expulsión de Helmut Frenz, que era una persona evangélica, una persona del mundo protestante, no del mundo católico, inmediatamente después de expulsado Helmut Frenz y disuelto el Comité Pro Paz, el cardenal Raúl Silva Enrique crea como reacción inmediata la Vicaría de la Solidaridad. Y por lo tanto, el Te Deum evangélico nace en ese contexto, ¿me entiendes? Un intento de Pinochet de decir, mira, puede ser de que el Dios católico no esté conmigo, pero el Dios evangélico está. Es un contraataque, además, ¿no? Claro, es una porque era un momento, después ha seguido siendo así, pero particularmente en ese tipo de suerte en el mundo de competencia entre los católicos y los evangélicos por la feligresía creyente en América Latina, que siempre ha sido mayoritaria. Sí. Después la sociedad rápidamente se seculariza y se produce todo el fenómeno urbano de laicización y todo, pero en ese minuto no era menor porque el mundo evangélico venía a ser un desafiante de este poder hegemónico de control
del espíritu religioso que había tenido en Chile, entonces la señal de Pinochet política finalmente, ¿no? Totalmente, Es decir, totalmente estás política. contra mí, voy con tu enemigo. Po. Lógico, Con tu totalmente, competencia. totalmente política y hubo bastante, yo te voy a decir que ahora se ha sabido más tarde, pero hubo bastante fricción en el sentido de discusión más que de pugna seria al interior de la Junta de Gobierno sobre si correspondía o no correspondía ir a esto, porque tú tenías ahí, por ejemplo, a la Marina, que era muy católica. Muy católico, claro. Era profundamente católica y por lo tanto, si bien esto le prestaba ropa desde el punto de vista espiritual, ojo, que ahí habían situaciones que eran todavía en ese entonces el mundo católico y el mundo evangélico. De la derecha católica. Exacto. Muy integrista. Muy integrista y conservador católico. Claro, claro. Muy integrista y conservador. Claro, en esa época... que no les importaban las violaciones de los derechos humanos a ese grupo. En cambio, el grupo mayoritario que lideró el cardenal sí se la jugó por la protección de los derechos humanos. No, que en ese mundo, en esa época, en ese contexto histórico, las otras confesiones religiosas eran el gran enemigo de la Iglesia Católica. No era después la modernidad, como ha sido a partir de los 90, ¿no? El espíritu liberal, la laicización, el ateísmo, ¿no? Donde todas las iglesias o las confesiones quedan puestas a un costado frente a este fenómeno y los católicos cultural. absorben a través de su movimiento ecuménico toda esta diversidad y se van adaptando. En cambio, los evangélicos cierran filas en posturas en general más conservadoras, pero además porque se dividen mucho. Y como se dividen mucho, les cuesta tener posturas unívocas, ¿no? Claro, es verdad. Y eso pasa cuando viene el golpe militar y se producen las primeras evidencias de toda la situación de violaciones de derechos humanos. La reacción que tiene, por ejemplo, el mundo religioso, la primera reacción del mundo religioso es ecuménica, no es de los católicos solo. Y por eso se forma el Comité Pro Paz. Lo primero que se forma es el Comité Pro Paz, que son una serie de iglesias. Que lo lidera el obispo luterano. Lo lidera un obispo luterano alemán, que es Helmut Franz, y que tenía como uno de las personas ejecutivas dentro del Comité Pro Paz, que después posteriormente adquiere una estatura mucho mayor, es Pepe Salaquet, que recién estaba llegando ahí y posteriormente es el director mundial de Amnistía Internacional. Entonces, es una cosa ecuménica donde están participando el mundo evangélico dentro de eso, y como el mundo evangélico es muy vasto y tienen la capacidad ellos de asociarse por iglesia, más que lo que tiene el mundo católico, que tiene una estructura única que depende de un, entre comillas, monarca absoluto que está en el Vaticano y que genera junto a sus obispos directrices que todos tienen que respetar. En el caso del mundo evangélico no es así. Ellos tienen una capacidad muy amplia de formar iglesia. Los obispos generalmente son elegidos por sus feligreses, a diferencia de la situación católica, y tienen una facilidad para disponer de sus adhesiones y de sus puntos de vista con mucha más libertad que la que tiene el mundo católico. Dicho y el pastor obispo no tiene además esa condición, ¿no?, que tiene el sacerdote en la Iglesia Católica, que ha sido tan nefasta para la propia Iglesia, ¿no? Sí, pues. Oye, pero dicho esto, llevémoslo a la política hoy. Sí. Tenemos un mundo protestante, por lo menos el más visible. Seguramente dentro de su complejidad hay una buena parte no visible, pero el más visible que se ha asociado en posturas con la derecha valórica y política. Sí. Y además haciendo de punta de lanza de estos movimientos integristas. Una de sus manifestaciones fue el Te Deum evangélico, lo que se le dijo ahí a las autoridades de la República, presente la presidenta, presidente del Senado, etcétera, etcétera. Y otra, claro, la cosa más callejera que hubo a la salida, a la entrada. El aplauso cerrado a Piñera. El aplauso cerrado, sí. Está lleno de señales, pero
más allá de interpretarlas y conversarlas, a mí me preocupa que esto pueda ser una señal hacia adelante, hacia el futuro, de radicalización del mundo religioso, de una parte del mundo religioso, en relación con la política que nosotros en las democracias estamos acostumbrados a que sea laica. Entonces uno empieza a mirar fenómenos mundiales y yo por lo menos tiendo a preocuparme. Digo, pero ojo, estamos acostumbrados a que sea laica, salvo cuando es católica, porque tú tienes un partido que tiene un apellido cristiano. La democracia cristiana ha tenido todas sus presentaciones en torno al ámbito político, si tú quieres, históricamente, se han cruzado cada vez que las políticas públicas tienen que ver con determinados mensajes, han sido materias de discusión. El divorcio fue una materia de discusión muy fuerte en el interior de la democracia cristiana. Es verdad, los hijos legítimos y ilegítimos. Es verdad, lo que tú describes son declaraciones de manual. En Chile, en los hechos, pese a esa opción teórica, conceptual, el peso de la Iglesia ha impedido que agendas seculares o laicas se conviertan en políticas públicas. Entonces estamos asistiendo a un episodio nuevo. Estoy de acuerdo. Y eso tiene que ver con el debilitamiento de la Iglesia Católica, básicamente a partir de los casos de abusos sexuales que la han dejado en el suelo. Pero efectivamente en los 20 años de la concertación, pero con una diferencia. La Iglesia ponía pero con una diferencia, con una límites. Sí, ponía límites. Bueno, y es cuestión de acordarse en el gobierno de Elwin, ¿no? Prácticamente, oye, era Elwin y el cardenal gobernando en casi una codirección, pero en un tono más bien de influencia. Y una democracia cristiana más compleja. No nos olvidemos que la democracia cristiana, sus grandes líderes intelectuales, muchos de ellos fueron ateos. Jaime Castillo Velasco, Edgardo Benninger, en fin, gente que no creía. Genaro Arregada, son gente política. En el fondo es un partido político muy capturado o parcialmente capturado por la Iglesia Católica, pero no es un partido militantemente católico. No. En el sentido de lo que estamos hablando. No es, pero se cruzan al interior del partido discusiones muy potentes respecto de situaciones valóricas. El tema de... Pero dividen. Eso quería llegar. Dividen el mundo de la política con sus temas que los complejizan mucho, que son los temas morales, éticos, sí. Como el aborto, como el divorcio, bla, bla, bla. Pero dividen, es un partido político. Sí, un partido. Lo que ocurre es que el mundo evangélico no divide, esa es mi preocupación, no divide la política de la religión y de sus mandatos religiosos. Y en eso se asimila mucho al Islam radical. Entonces, y a movimientos que ocurrieron en Estados Unidos, que recordábamos nosotros hace un rato conversando antes de cámara. Eso es lo que quiero dejar arriba de la mesa para que lo conversemos un poco. ¿Hay un peligro para la democracia republicana o no? Bueno, los evangélicos llevan, por lo menos que yo recuerde, algo así como unos 15 años o 16 años, avisando de que tienen voluntad política de crear partidos y de canalizar algunas de personas que son evangélicos hacia el Parlamento. Y lo han empezado a hacer. Lo han empezado a hacer de distintas formas. La forma más clásica, que hoy día tiene 2 o 3 personas que son evangélicas en el Parlamento, es que les han provisto votos a personas para que sean elegidas y esas personas a cambio se han convertido en, llamémoslo así, evangélicos. Iván Moreira. El caso de Iván Moreira, el caso de Franco Parisi, que trató de volver a ser candidato presidencial sobre la base de una plataforma evangélica. Se han generado partidos regionales, locales, y siempre han tenido, desde hace más o menos unos 15 años, repito, han tenido una voluntad de agrupar votos evangélicos detrás de personas y candidatos. Yo creo que... Y hay mucho en Carabineros de Chile, por ejemplo, muy fuerte el mundo evangélico, por lo que yo me he informado. No sé si en el mundo militar, pero en el mundo evangélico es muy fuerte ahí. Entonces, siguiendo lo que tú estás diciendo, pareciera
que hay una especie de, no sé si tan pensada, pero sí pero mira, déjame, iniciativas por capturar el mundo de la política pero, y de la... Pero no solamente el mundo de la política, si esto ha partido, y como son tan fragmentados el mundo evangélico en términos de distintas iglesias, tienen mesas que las unen, tienen asociaciones donde se agrupan, pero por ejemplo, ellos partieron mucho antes de la cosa política, partieron comprando medios, empezaron a comprar radios, porque a ellos les interesa, dentro de su concepción, un poco también lo mismo que la católica, transmitir el mensaje de Cristo, y por lo tanto eso significa evangelizar, eso significa, han comprado muchas radios y han tenido un éxito, radios, sobre todo en provincia, y espacios radiales en radio constituida y en televisión también, y por lo tanto tienen una vocación, si tú quieres, de transmitir esto al mundo, que no es necesariamente... Son predicadores. Exactamente, que no es necesariamente un mundo de iniciados evangélicos, no, tienen ganas de salir, y legítimamente creo yo, al mundo a dar su parecer y su... Eso es muy legítimo, si el punto es que no traten de capturar la política. Por eso, bueno, y en el caso de la política, te repito, llevan ya bastante tiempo anunciando la constitución de una masa crítica que originalmente se iba a poner detrás de partidos. No han tenido mucha, si tú quieres, concreción de ello, pero los números han seguido aumentando. Hoy día son más o menos, de acuerdo a los últimos censos, más o menos 3 millones de personas las que declaran ser 3 millones y medio. Evangélicas, más o menos 3 millones y medio de personas que la declaran ser evangélicas, y eso es una masa muy grande de gente. Y la otra cosa que se ha podido ver es que el compromiso con su fe del evangélico es mayor que el del católico en algunos casos, en el sentido de que es menos hipócrita, si tú quieres, en términos de su compromiso de fe. Por eso es que de repente aparecen como mucho más militantes hasta la ridiculez en algunas cosas. Y tú tienes estos personajes que tú no los ves en el mundo católico ya. Estos personajes tipo Pastor Soto, digamos, que son capaces de apuntarte con el dedo y decirte que te vas a quemar en el infierno y tus hijos van a pagar. Ese tipo de cosas en el mundo católico hoy día, católico. Es difícil verlo, pero existieron hasta hace poco. Por supuesto. Medina, ¿te acuerdas del obispo Medina? Está bien, pero te han ido desapareciendo hacia personas que, si bien siguen impulsando desde sus sectores más conservadores una postura reticente a que se abran todas estas políticas públicas valóricas, no te andan amenazando con que, por ejemplo, como pasaba hasta hace, 60, 70 años, que no ibas a tener ningún espacio para enterrar a tu familia, porque en terreno sagrado nunca más una persona con tu apellido iba a ser enterrado, como se decía hace el principio del siglo. O sea, ahora este episodio puso este tema sobre la mesa, lo del Te Deum, y el día de ayer en la tercera venía justamente Eduardo Durán, el que habló en el Te Deum, el candidato que ellos llevan en el RN 15 candidatos a diputados evangélicos y aspiran a 3 o 4 para conformar una bancada evangélica. O sea, ya está en el corto plazo eso como horizonte. ¿Y el Partido Renovación Nacional esto lo hará inadvertidamente o le estará prestando...? Es que los partidos se van mutando de acuerdo a los cambios culturales. Lo que tú tienes es un debilitamiento del eje izquierda-derecha y por lo tanto todas las causas sectoriales empiezan a tener copamiento del espacio político formal. Pero es muy interesante la pregunta, Federico, porque yo creo que esto es imposible que pudiera haber pasado en la UDI. Con todo lo conservador que es la UDI, con lo mucho más derechista que es la UDI, con lo mucho más reticente y contrario a este tipo de situaciones valóricas que es la UDI es eminentemente católica en el fondo. Porque nació ahí del riñón de Jaime Guzmán. Exacto, de Jaime Guzmán, el medievalismo de la Universidad Católica. Y ahí hay diferencias. Si a la Iglesia Católica, yo tengo cercanía histórica con la Iglesia Católica, no solamente porque estudié en un colegio católico como el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, sino que... Somos los tres de San Ignacio Alonso Valle, mira qué casualidad. Mira tú, los tres del verdadero, sino que además yo soy sobrino nieto de Raúl Silva Enrique, que mi abuelo era Ramiro Silva Enrique, el hermano mayor del cardenal, y por lo tanto hubo mucha presencia de eso, pero yo me acuerdo, y esto lo puedo decir ahora, y que me perdone mi tío Raúl,
donde quiera que esté, si es que está. Pero él alertaba sobre el peligro protestante. Esta era una competencia. Y cuando empiezan a llegar, dice, oye, esto no está hablando como protestante. Era una cosa así. Es que sabes lo que, mira, que de buen punto, porque esa competencia, mientras sea a nivel religioso, que la hagan y que se entretengan y que, bueno, vayan ganando feligreses. Que alguna vez fue con los masones y que después... Pero ya que el mundo secular, laico, se hizo cargo del Estado, dividió la Iglesia del Estado, y todo ese proceso de muchos años, y fueron grandes batallas para lograr tener un país que no gobierne una iglesia, sino que gobierne las decisiones de las mayorías seculares y laicas, que ahora este proceso de regresión, este proceso oye, pero por los evangélicos, que aún, por lo que uno ve, son más fanáticos muchas veces que los mismos católicos, yo lo veo peligroso, fíjate. No sé, en 20 años más, 10, 20 años más, ¿qué vamos a estar viviendo? Si no nos preocupamos y no hacemos una alerta hoy día, los que no creemos en un estado religioso. Claro, es que lo que hay mundialmente hoy día, es un revival, una resurrección de la postura, si tú quieres, basada en creencias de fe, más que en elementos objetivos. Eso es lo que me preocupa, es que esas definiciones sobre el Estado laico son peleas decimonónicas. Hoy día la sociedad que se construye a partir del neoliberalismo en el mundo, de la globalización, son sociedades profundamente materialistas que carecen de dotar de sentido a la vida comunitaria. No tienen respuestas más allá de la libertad individual. Y se abre un espacio para... Y entonces, la demanda natural, sobre todo en sectores populares, poco dotados de mecanismos pedagógicos más sofisticados o complejidades, son cuestiones básicas, problemas concretos. O sea, como la droga, como la delincuencia en los sectores populares marginales, obtiene a veces como única respuesta la pertenencia a la Iglesia evangélica. Son instancias de contención, ¿no? Y que el mundo católico ya no está, no hay Estado. Y que ellos han desarrollado en forma extraordinariamente eficiente y súper de buena onda, te voy a decir. Y yo, la primera vez que caí preso, el año 86, pasé un par de noches o 3 noches antes de irme a Capuchino en la penitenciaría, y, qué sé yo, a la hora o 2 horas de yo llegar, se me acercó, la primera persona que se me acerca, si es que necesitaba algo, si quería algo, era un gallo de los evangélicos, del grupo de los evangélicos, y que tenían ya el buen samaritano. Claro que tenían y además te ayudaban una barbaridad en un montón de cosas que, como dice Mirko, acudían ahí donde tú te sentías totalmente desorientado, donde estabas perdido. Pero que ese es el mundo de las iglesias y de las creencias y de este paraguas o este ámbito de protección que dan los credos, ¿no? Si el punto es cuando quieren dar un paso más hacia la política activa, y no solo influenciar a los no creyentes, sino imponerles a los no creyentes sus creencias, que es lo que estamos viendo en otras partes del mundo y es lo que me preocupa acá, porque si eso se empieza a dar, de verdad es un cambio epocal regresivo profundo. Pero mira que hay formas de contención de ese fenómeno desde el interior mismo de los evangélicos. Los evangélicos que nosotros vemos a veces son los evangélicos que aprovechan más los lugares de difusión y son los más si tú quieres, vocales, pero cuando una encuesta como la CADEM, que no es particularmente la más partícipe del gobierno, todo lo contrario, la encuesta CADEM te registra en la última que el 53% de las personas que se declaran evangélicos en la encuesta están a favor del aborto de las 3 causales. Lo mismo debe pasar en el mundo del Islam. Exacto. Yo se lo planteé. De musulmanes son no solo pacíficos, sino que son gente muy progresista. Son gente normal. Yo se lo planteé pero basta con que un pequeño grupo sea muy activo y peligroso para que todo... Yo se lo planteé esto al obispo Emiliano Soto cuando lo entrevisté en Última Mirada hace un par de días. Y él me dijo, sí, eso es verdad. Nosotros tenemos una diversidad de opinión respecto de políticas públicas muy alta. Dice, y eso es verdad.
pero también la Iglesia como parte de estas asociaciones, porque ahí no hay Vaticano, no hay Papa único, ha concordado en que este tipo de cosas atentan contra, y las alertamos. Y ahí está el problema, la decisión jerárquica. Claro. Porque necesariamente, y esta es la distinción entre lo espiritual y lo religioso. Lo espiritual es una manifestación de lo humano, la pregunta por el sentido de la existencia va a existir siempre, ha existido siempre. Lo religioso es siempre una distorsión, lo religioso es cuando se institucionaliza, se organiza, se jerarquiza. Los datos visibles que todos los grandes maestros espirituales siempre han combatido, ¿no? Es decir, el catolicismo empieza a existir 4 siglos después de Cristo, ¿no? Los cristianos al principio se organizan en comunidades, conversan sobre el sentido de lo que hacen, ¿no? Eligen por voto a sus obispos. Y tienen mucha diferencia entre ellos. Hasta que hay un emperador romano que dice, estamos mal, esta cuestión se está pudriendo y parece que los cristianos son hartos, vamos a hacer que el imperio sea cristiano y crear la Iglesia Católica. Y entonces ahí acabó. Hasta ahí llegó el cristianismo, de ahí lo que vemos es una deformación en los primeros concilios, de eso que te contiene, eso que da sentido, que es un espacio de comunicación en otro ámbito. Bueno, y así en cada una en los primeros concilios hay de todo. En el concilio de Nicea, que es uno de los primeros concilios, el año 300 y tanto, se vota, gana por mayoría, gana el que Jesús es el Hijo de Dios. Y no un profeta más. Se votaba. Los obispos eran elegidos por su feligresía. Para crear doctrina. Claro, eran elegidos por su doctrina. Que era un poco la lógica que siguen los evangélicos. Los evangélicos siguen con esa lógica. Ellos siguen con un poco la lógica de los apóstoles, en el sentido de ser personas que lideran corrientes, pero que solamente pueden tener preeminencia si son validados por su base. A diferencia de la Iglesia Católica, que genera una institucionalidad vertical y que se elige es un poder político, ¿no? Es claro, exactamente, un poder político. Estado, de hecho, no va a ser raro que haya un grupo de evangélicos que quiera construir poder político. Me parece lo más natural y razonable cuando se vive el tipo de sociedad que se vive. No deseable, otra cosa, pero es lo que necesariamente debería ocurrir. Pero el punto puede ser que exista el interés y que hagan algo pero lo que hay que tener mucho cuidado que un partido como Renovación Nacional les dé el alero y les facilite y que se empiece a mirar para el lado hasta que nos podemos encontrar con un grupo militante, minoritario quizás dentro del evangélico, pero militante, eficiente y que empiece a enredar esto y confundir el mundo de lo político, secular, laico con el mundo de lo religioso y tratar de imponernos a los no religiosos la vida de ellos, ¿no? Este no es un país particularmente respetuoso de la libertad, por eso hay que cuidarla mucho. Ni de la diversidad. Y también hay que cuidarla mucho. Los grupos que predominan en cualquier ámbito y que apuntan a hegemonizar, a parecerse entre sí, son los predominantes. Es decir, no es un país... no es Estados Unidos, Chile, ¿no? Entonces hay una estructura social profunda desde la colonia hasta nuestros tiempos que habla de premiar la homogeneización, de valorar la homogeneización. Entonces, esto en la universidad es muy nuevo y estos grupos han sido predominantes, los grupos conservadores han sido predominantes en Chile y por eso recién ahora pasan proyectos de ley que generan estas reacciones. No me extrañaría que vayan a poner una bomba mañana en una clínica, en un hospital donde se practica el aborto en 3 causales. Es lo que tú ves cuando ves la resistencia del rector de la Católica a que conmigo no, yo tengo un Estado dentro del Estado y se acabó. Por ahí hay un fenómeno. Y el Estado le teme, no es capaz de decir, a ver. Bueno, pero consiguió, por lo menos consiguió un canje lo suficientemente importante como para poder mantener su lógica a través de la objeción de conciencia institucional. Y lo consiguió a través de los votos del Tribunal Constitucional. Pero déjame contra la voluntad del Parlamento. Pero ahí tenía un caso también de pero déjame decirte una cosa para un poco lo que estabas diciendo tú y lo que planteó Mirko, que los grupos que son de orientación religiosa y que tienen una raíz más radicalizada, históricamente, todos han tenido ramas de violencia política muy fuertes. Desde las más masivas, por ejemplo, que fue la Cruzada. La Iglesia Católica se organizó para expulsar a las personas que estaban allá a través de ejército. El IRA
en Chile no se le llamaba terrorismo católico porque los medios de comunicación estaban bajo dueños que eran católicos y por lo tanto no les gustaba decir que el IRA era católico. Pero el IRA era un terrorismo compuesto por personajes fanáticos católicos que intentaban expulsar básicamente a los protestantes y a los británicos. Tú, a través del mundo evangélico, has tenido gente extraordinariamente notable, que sé yo, Martin Luther King era evangélico y era protestante, de todo, pero el Ku Klux Klan es una cosa que nace desde la concepción y la convicción más absoluta de que todo lo que está pasando no tiene que ver con su idea de Dios, ni que tiene que ver con su idea de privilegio y de tradición del mundo caucásico, en términos de los ojos de Dios. Esta escena que mucha gente ve que es muy brutal, que es cuando ellos, con sus capuchas y todas sus cosas, que tienen cruz, con la capucha, prenden la cruz. Mucha gente lo ha interpretado equivocadamente como si esto fuera una cosa anti el cristianismo, y es exactamente al revés. Ellos lo que el Ku Klux Klan lo que señala es que la crucifixión y el mensaje de cruz hay que iluminarlo. Y por lo tanto iluminan con el fuego de Dios. Flamígero. ¿Sabes lo que ocurre? Está bien. Y por lo tanto hay expresiones de eso. Pero eso, el mundo occidental civilizado, las democracias occidentales lo tienen en un rincón. Por 30 años lo han hecho. No, bastante más. De a poco hay un proceso en un rincón. El rector de la Católica, con todo esto que logró, es manifestación de lo que antes era mucho más mayoritario. Ahí tiene su enclave, hoy es su estado dentro del estado y ha logrado mantener ahí su poder, estos católicos más militantes, pero siguen siendo, no te diría folclóricos, pero porque es mucho más peligroso, es decir, tienen bastante más poder que algo folclórico, pero en un proceso de separación de iglesia y estado son lo que va quedando de gente que quiere imponerle a los no católicos su decisión y sus creencias, pero siempre en los rincones desde hace algún tiempo. Lo que ocurre es que si nos descuidamos, esto que el mundo no católico logró dejar en los rincones al mundo católico para tener decisiones democráticas y republicanas y no ideológicas desde el punto de vista religioso, se nos puede revertir en el mundo protestante si no nos preocupamos, no estamos atentos. El Estado chileno moderno que vivimos hoy día aquí ahora es creado por un fanático religioso que es Jaime Guzmán. O sea, entonces la presencia de esta gente ha sido decisiva y mucho más dominante que el resto. El resto son, en Chile por lo menos, bueno, hasta ahora, pensar, eso es solo Francia o países de verdad, ¿no? En Chilito, aquí esta cosa en el fondo. Pero acá en el fondo la iglesia siempre ha estado, la capilla ha estado al lado de la casa patronal. La única forma después de proceso largo se fue. Pero la única forma de entender, Federico, por ejemplo, ciertas cosas que pasaron y que le dan sentido a lo que ha pasado últimamente en términos de políticas públicas. Por ejemplo, cuando el almirante Merino va en el ya estertor último de la dictadura, cuando tiene que entregar el poder y le pide a Pinochet que elimine el aborto terapéutico como cosa legal, esa petición no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con ninguna... Es una cuestión religiosa. ¿Sí? Es algo que él canaliza de mucha gente que le dice, mira, antes de que se vayan, terminen con esta cosa que atenta contra Dios. Y se elimina el aborto terapéutico que lleva N cantidad de décadas funcionando. O sea, hay a veces espacios donde eso tiene una manifestación. En la Marina en ese mundo, pero bueno, aquí es real, por eso digo, pero después de un largo proceso cada vez son sectores más en las paredes o en los cajones y que a veces afloran con fuerza, como el rector de la Católica, que fue como una especie de punta de lanza del mundo más integrista o conservador católico. Pero un proceso de distanciamiento y donde el mundo secular o laico gana y gana más fuerza. Pero por el otro lado va creciendo este mundo religioso con ganas de imponernos a todos sus reglas, que es el mundo protestante. Eso es todo lo que digo. Si no digo que no haya existido lo otro de lo católico. Pero confianza, no están prohibidos, están preocupados porque viene la prohibición del alcohol. ¿Ah?
Eso es lo que le preocupa a Federico. Se nos viene el Estado Islámico, vamos a hablar de la venta de alcohol. Y eso es lo que realmente le quita el sueño. Oye, como en Chile somos reyes del doble estándar, seguro que se va a tomar más que nunca, ¿no? Con cualquier resquicio, cualquier cosa, ¿no? Sí, yo entrevisté hoy día en la mañana a Sol Serrano, la historiadora que sacó un libro que se llama ¿Qué tiene que ver Dios con la República? Y ella contaba que antes las formas de presionar eran mucho más explícitas. Por ejemplo, una de las formas históricas de presionar era a través de los cementerios, que estaban todos consagrados católicamente. Bueno, gran pelea en los cementerios laicos, la gran pelea del siglo XIX. Claro, exactamente. Y contaba que en un tratado, en un convenio, en un contrato que fuerza los británicos, sale el cementerio de los disidentes en Valparaíso. Pero, por ejemplo, había situaciones interesantes que ella decía donde tú comprabas una tumba. Tú comprabas una tumba y por lo tanto hacías el acto de ejercicio de tu propiedad. Pero si tú no eras católico o no cumplías con las reglas católicas, te amenazaban con que no podías enterrar a tu gente ahí porque no se iba a consagrar esa zona. Bueno, eso era otro método en nuestra época. Era el mundo católico, pero hay que tener cuidado que eso mismo llegue, pero por el lado de los protestantes. Es todo lo que yo planteo, hay que estar atentos, Yo creo que hoy día puede ser de que haya muchas más manifestaciones de intolerancia por el lado religioso en esta suerte de resurrección de estas miradas basadas básicamente en la creencia religiosa. Pero yo tengo la opinión de que todavía hay una base de racionalidad. Ojalá, Fernando. como cortapisa de eso muy fuerte. Nos hemos entretenido bastante con este tema religioso político y se nos quedó en el tintero, pero ya yo creo que ya tenemos que parar. Lo dejaremos para la próxima semana, seguir con este tema más de septiembre, más propio de septiembre, que es el mundo militar que no entrega información y un ministro del Interior que avala que esa información no existe porque se lo dijeron. ¡Wow! No es menor, ¿no? Pero da para un programa completo esto. Así que dejémoslo por ahora así. Gracias, Fernando Pausen, por estar con nosotros. Ha sido un placer estar aquí conduciendo. Es bueno ser invitado y no ser solamente el anfitrión, como todos los días en La Clave. Gracias, Mirko. Chao, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao a todos.